Ok, comencemos entonces con este mensaje profundo, con esta meditación. Eh, Vamos a observar lo siguiente, vamos a mirar. Imaginemos en este momento que la mente tiene diferentes pisos. Imaginemos que la mente tiene cuatro pisos. Un piso de hasta arriba, que es la parte superconsciente. El piso de abajo, que es la parte racional. La razón vive con algo llamado ego, ¿sí? El ego acompaña a la razón de alguna manera. En el piso de abajo, en la planta baja, podemos ver que está el niño interior o la niña interior, según sea el caso. En la parte más baja, vemos que está el inconsciente. Ahora, de estos cuatro pisos de la mente, podemos tomar como referencia específicamente que la parte más alta, más elevada, que es la conciencia superior, ¿sí? Es nuestra esfera más elevada. Esta esfera más elevada, o ser espiritual, o conciencia superior, o conciencia universal, o como le quieras llamar, que es la parte más elevada. Esta parte más elevada, de alguna manera, pues es este tema del cual nosotros hablamos que tiene que ver con la unidad. A este cuerpo, a esta parte esencial de arriba, lo alimentamos con meditación, lo alimentamos con fe, lo alimentamos con espiritualidad, ¿de acuerdo? Entonces esta parte de hasta arriba es la que muchas veces nos puede ayudar a sanar muchas cosas. Por lo tanto, estoy haciendo esta explicación porque de aquí va el ejercicio que vamos a poner posteriormente. Entonces, esta parte consciente espiritual, pocas personas la conocen, pocas personas tienen verdaderamente un contacto con esta parte. Entonces, en el piso de abajo vive tu razón, o vives tú normalmente, habitualmente en tu mundo racional. A este mundo de abajo muchas personas dicen, bueno, pues es tu conciencia. Discúlpame, pero difiere un poco en la mente consciente, porque esta parte de la mente consciente muchas veces, originalmente, no se conoce como algo consciente. Más bien se conoce como algo que tiene que ver con una conciencia terrenal, con una conciencia racional. ¿A qué me refiero con esto? A que yo de alguna manera puedo decir, yo me llamo o vivo en tal lado o tengo tal edad. Esa es una cierta conciencia, ¿de acuerdo? Pero conciencia originalmente es otra cosa. Entonces, en esta conciencia racional, en esta parte racional, nosotros podemos observar originalmente que eso no lo podríamos llamar conciencia, porque muchas veces desde la razón, aunque tenemos la razón y aunque nuestra razón funciona muy bien, no somos conscientes de muchas otras cuestiones. No somos conscientes, y ahora te lo voy a decir, si vamos a la parte de abajo, si vamos al piso de abajo, en el piso de abajo vive el niño interior o vive la niña interior, es la planta baja. Imaginemos en este momento una planta baja llena de, no sé, de regalos, llena de juguetes, llena de un montón de cosas. Y ese niño interior, sí, busca la manera de salir adelante, busca la manera de vivir, busca la manera de soñar, ¿sí? Pero ese niño interior, en el fondo, tiene como muchos traumas, tiene como muchas situaciones que le generan dificultades y que a veces el niño interior te toca la puerta a la parte racional, la que vive arriba, y te dice, ¿sabes qué? Tengo estos problemas, tengo estos miedos, me da miedo la oscuridad, me da miedo la soledad, me da miedo el abandono, me da miedo, etcétera, etcétera. Entonces este niño que vive aquí abajo, muchas veces le toca la puerta al que está arriba, y no nos damos cuenta específicamente cuál es la interacción que hay. Pero este niño originalmente es a veces muy inocente y a veces tiene, bueno, diferentes formas de verlo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a la parte de abajo, que es el inconsciente? En el inconsciente están grabadas o están acumuladas muchas memorias, ¿sí? Hay muchas memorias de la vida que tuvimos en la infancia, por ejemplo, no sé, a lo mejor traumas, miedos, traumas y hablo desde la parte en la que nosotros pues nacimos o vivimos en un embarazo en donde a lo mejor los padres se peleaban todo el tiempo, o mamá fue abandonada por el padre, o el papá era alcohólico, o mamá tuvo una impresión muy fuerte y se accidentó, etcétera. Hay mil situaciones, ¿ok? Que venimos guardando. Incluso pueden ser temas de nuestros ancestros, pueden ser temas no sé, incluso hasta de vidas pasadas. Hay gente que no cree en el tema de las vidas pasadas, pero son un hecho, son una realidad. Si ustedes lo pueden constatar con un escritor llamado Brian Weiss, que nos habla de las vidas pasadas, lo pueden ustedes checar. Él era un psiquiatra que no creía en nada y que en algún momento él empezó a hacer hipnosis y regresiones a vidas pasadas con una paciente y él se dio cuenta que efectivamente
hay personas que sí pueden recordar, os digo, todos podemos recordar ese tipo de memorias. Bueno, todas esas cosas están registradas ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Vale, ahorita no vamos a hablar tanto de estos temas del inconsciente y el subconsciente. El subconsciente también es el niño interior, ¿sí? No vamos a hablar tanto de estos temas, sino más bien nos vamos a ir un poco más arriba. Vamos a estar un poco más arriba. En esta parte de arriba donde se encuentra la razón, nuestra mente racional, o lo que mucha gente llama nuestra mente consciente, definitivamente no es consciente. Conciencia está arriba, es conciencia superior, ¿sí? Vamos a hacer la diferencia entre la parte de la razón y el ego, y hacia arriba, hacia el cero, o la conciencia superior, o esa conciencia realmente, que nos podemos atrever a llamar conciencia, ¿sí? Vamos a mirar entonces en este momento qué pasa con la parte del ego, qué pasa con la gente que vive en la parte del ego, que está en la parte del ego y que muchas veces nosotros no sabemos lo que significa ego. Imaginemos que hay una persona que eres tú, que es tu razón, pero esta persona que eres tú, que es tu razón, de alguna manera se mantiene muy atormentada, se mantiene sumamente atormentada por lo que el ego le genera. El ego es una sombra que constantemente hace que tú tengas miedo, ¿sí? Constantemente genera que tú tengas mucho miedo, que tengas tristeza, que tengas aflicción, que tengas, no sé, muchas cosas, ¿sí? El ego en nosotros, para decirlo de otra manera, es todo aquello que miente, que juzga, que siente miedo, que se compara, que se siente mejor, que se siente superior, que se siente inferior, que siembra la discordia, que es vengativo, que dice mentiras, que se cubre con cosas que no son, ¿sí? Con mecanismos de defensa, que no quiere cambiar, que no quiere dar su brazo a torcer para cambiar, que se mantiene siempre en las mismas cosas, etcétera. Eso es el ego, originalmente eso es en nosotros, es miedo a final de cuentas. El ego siempre tiene miedo, el ego siempre está lleno de miedo. Para el ego, la pérdida está a la vuelta de la esquina. Para el ego, la muerte está a la vuelta de la esquina. Para el ego, las peores cosas siempre están a la vuelta de la esquina. Eso realmente en nosotros es ego, ¿ok? Bien, eso hablamos en el piso donde está la razón, que decíamos la razón está de alguna manera atormentada por el ego, ¿sí? O la razón que es la conciencia, lo que llaman conciencia, está atormentada normalmente por el ego. Pero ¿qué es lo que sucede entonces si nosotros vamos un nivel arriba? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos un nivel arriba? Bueno, vamos a ver. La parte de arriba, que es la parte más consciente, es la parte más profunda, más consciente de nosotros como seres humanos, es este tema al cual llamamos conciencia superior o esfera elevada o yo superior o yo espiritual, como tú le quieras llamar, ¿sí? En ese momento podríamos decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esta conciencia espiritual? Bueno, la conciencia espiritual originalmente nunca siente miedo, es lo que en ti nunca siente miedo, es esa voz de la experiencia que te habla, que te dice, vete por aquí, haz esto, no tengas miedo, trabaja la fe, ¿sí? No le gusta sembrar la discordia, es la unidad, el ser es la unidad, unifica a todos, ayuda cuando es el momento de ayudar, aporta, ¿sí? Es parte de un movimiento, sabe que todos pertenecemos, que todos somos parte de lo mismo, que si Dios estuviera fragmentado en muchas pequeñas partículas, nuestras almas son esas pequeñas partículas, y entonces el ser sabe que todos somos uno y el mismo. Por lo tanto, el ser lo sabe todo, lo tiene todo, es humilde, es unidad, incluye, te da un lugar en el corazón. El ser es algo superior, el ser es algo mucho más grande, ¿ok? En cambio, en la parte de abajo, en la voz la voz del ego, ¿sí? En la voz del ego, el lema del ego es separa y vencerás, ¿sí? Ese es el lema del ego, separa y vencerás. El ego piensa en separatidad. El ego normalmente siempre está en la separatidad, yo tengo más que tú, yo sé más que tú. Y si los demás están mal y yo estoy bien, ese es su problema, mientras yo esté bien no me importan los demás. O el ego siempre dice cosas como primero yo, después yo y al final yo. Ese tipo de cosas horribles que el ego las dice. El ego originalmente es así, ¿sí? Es lo que decíamos, es egoísmo, ¿ok? Pero ¿qué es lo que está sucediendo en estos momentos de crisis? ¿Qué es lo que está pasando?
La gente originalmente está muy identificada con la parte del ego. Por esa razón, se mueren de miedo. Cuando tú sientes miedo, cuando tú estás en un sentimiento de separatidad, de no me toques, esto no quiero contradecir a que es importante tomar medidas de seguridad y sanidad, no, pero a lo que me refiero es que mucha gente está cayendo en el pánico, que si la fase 2, que si la fase 3, que si esto, que el otro. Por favor, no tengas miedo. El miedo es del ego, la confianza es del ser. Entonces, en este momento quiero que tú te preguntes, ¿en dónde te encuentras ahora? ¿Estás en el miedo o estás en el ser? ¿Estás en la fe o estás en el miedo? Porque al final de cuentas, el miedo es fe al revés. Es lo que tú crees. Lo que tú crees lo creas. Por lo tanto, entonces en este momento es muy importante darnos cuenta en dónde estamos ubicados. Si en este momento estoy descubriendo que tengo miedo, que me estoy dejando llevar por el miedo, que me estoy dejando llevar por la masa, por la corriente, ¿sí? Que estoy cayendo en un pánico, que me estoy atorando, que me estoy estancando, que me estoy llenando de un montón de cosas negativas porque específicamente pues dentro de la casa, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues tenemos muchos problemas y ay, no te conocía así de esa manera y ahora estamos peleando y vete de aquí y no sé qué tanto, ¿sí? Estamos en el ego. Originalmente estamos en el ego. ¿Qué está pasando con el sistema entonces? Con el sistema que está afuera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa entonces con el sistema es, efectivamente, sí, hay que tomar nuestras medidas, hay que tomar todo lo que nos dicen, está bien, ¿vale? Yo no digo que no, es correcto que nos cuidemos a la salud para que no se genere nada. De hecho, en México está ocurriendo algo muy bueno, porque la curva de la que hablan estas personas que son expertas en la pandemia, etcétera, esa curva no creció, se aplanó, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahorita están esperando este tema de la fase 3 para que, bueno, termine de generar esto ya de la pandemia, quede fuera y todo se vuelva a normalizar, ¿sí? Esta persona especializada dice que el 18 del mes que viene ya va a estar en algunos lugares quitada la cuarentena y para otras personas hasta el 30. No lo sabemos, probablemente antes. Pero ¿qué pasaría si en este momento todos estuviéramos arraigados más en la fe, estuviéramos más arraigados en esa seguridad? Claro, lo vuelvo a repetir, tomando nuestras medidas, tomando lo que es necesario. ¿Qué pasaría si estuviéramos más arraigados ahí, en lugar de arraigados en el miedo? ¿Sabías que el miedo de alguna manera genera que te puedas infectar más fácilmente? Porque lógicamente el miedo es una vibración baja. Por lo tanto, cuando tu vibración baja, lo que se genera originalmente es que tu sistema inmunológico y tus defensas bajen. Por lo tanto, entonces en ese momento, si te arraigas en el miedo, si sientes asco, si sientes repulsión, si caes en este movimiento de psicosis, lo que va a suceder es que van a bajar tus defensas y te vas a sentir mal, ¿ok? Muchas personas están teniendo estragos en ese sentido, en el tema de la ansiedad, en el tema del miedo, en el tema del insomnio, en el tema de que ya tienen poca tolerancia a la frustración y están en su casa gritando de desesperación y ya se quieren salir y empiezan a generar conflicto, porque el ego, fíjate bien, te voy a comentar lo siguiente. El ego, al final de cuentas, es el que genera el conflicto. El ser no conoce el conflicto. El ego es el conflictivo. El ego es el que dice, tú no cabes aquí conmigo. El ego es el que dice, no, yo no voy a cambiar y vete quién sabe cuántos kilómetros lejos. Y el ego es el que dice un montón de cosas y cuando el ego está desesperado, genera entonces con los demás un conflicto, una mala palabra, un mal roce, etcétera, etcétera, y no se puede convivir con él. Eso es parte de lo que está sucediendo en este tema de las dificultades de convivencia que hay en muchos hogares, ¿sí? En estos momentos, tanto en familia como en pareja, como hermanos, como tíos, como primos, abuelos o los que estén conviviendo, les está generando a muchas personas mucho conflicto porque están desesperadas, porque están molestas, porque están lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita en este momento? Bueno, darnos cuenta, ahorita vamos a hacer una terapia para todas estas personas, el cómo se sienten, pero originalmente quiero que observes este ejercicio, este mensaje que te quiero compartir, en dónde estás, muy importante, ¿estás en el ego o estás en el ser? Vamos a repetirlo rápidamente para que retomemos un poquito de lo que significa la parte del ser y la parte del ego. El ser miente, juzga, se compara, siente miedo, se siente amenazado, siente una amenaza constante,
todo le da miedo. Para el ego, la muerte está a la vuelta de la esquina. Para el ego, los problemas están a la vuelta de la esquina, ¿sí? Para el ego, todos le chocan, todo le choca, no quiere nada, no quiere a nadie, solo su espacio, ¿sí? Es egoísta, piensa solamente en él, no le importan los demás. Puede caer en conductas muy destructivas, tanto autodestructivas como destructivas para los demás. Todo eso es ego, ¿de acuerdo? En cambio, el ser, si subimos nuestra vibración, si vamos hacia la parte del ser en este momento, el ser es unidad, el ser es paciencia, el ser es sabiduría, el ser es amor, el ser es protección, el ser es convivencia, el ser es aceptación, el ser es estar abiertos a poder convivir, a poder decir en este momento, confrontar y decir qué situación tenemos en este momento, estamos friccionando por eso, vale, vamos a estar abiertos al cambio, vamos a estar abiertos a generar un acuerdo, vamos a estar abiertos, eso es el ser. Entonces en este momento muy importante preguntarte a vos, ¿en dónde estás ubicada o ubicado? ¿En el ego o en el ser? Reflexiónalo profundamente, llévalo profundamente a tu ser, a tus adentros, haz una respiración profunda y permítete observar en dónde te encuentras.